estamos arrancando un nuevo capítulo de Aguas Arriba. ¿De qué manera el gas natural puede tener distintas aplicaciones o soluciones? Argentina viene avanzando en un cambio de paradigma muy grande. Lo que se viene en materia energética es una forma distinta de pensar el negocio, como un restaurante que tiene un menú de una hoja o un menú de 10 hojas. La importancia de cómo capturar más valor de la molécula, ¿no? Y esto que decíamos, no solamente pensar en cómo producir más, sino la diversificación de GNC, de GNL, la industrialización. El problema de Argentina hoy es ¿qué empieza? Primero la oferta o la demanda. Y acá en Argentina, a otra escala, con otro momento, lo que tratamos de hacer fue copiar. Nosotros hemos tomado la iniciativa de no esperar el tema del huevo y la gallina. La gallina es la que pone el huevo, es el GNL para nosotros. El huevo es la planta del usuario final que lo necesita. Vaca Muerta empieza a abrir las puertas a un montón de diferentes situaciones, diferentes commodities. Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Aguas Arriba, este espacio de streaming que creamos desde Econojournal con Sabina Trocero. Sabina que está volviendo después de una licencia de 2-3 meses. 2 meses. 2 meses. Muy poquito. A ver, agradeciéndole también a Flor Barragán, que también salió de licencia por maternidad, y encarando hoy en este programa de Aguas Arriba una agenda que por ahí tiene poca visibilidad, pero que es un recontra estratégica, que es de qué manera el gas natural puede tener distintas aplicaciones o soluciones o aprovechamientos, entendiendo que el paradigma ya es distinto de la Argentina. Ya no es un paradigma donde falta gas, donde la oferta se restringe durante ciertas partes del año, sino que al contrario, el desafío que tenemos como país es encontrar nuevas demandas, nuevas utilizaciones, nuevos usos, que requiere no solamente pensar desde el lado económico, a ver qué soluciones económicas o no, sino también armar como un entramado tecnológico, destrabando, digamos, la utilización de tecnología. Así que estamos con Luis Lanciani de Tecpetrol, Alberto Piven de Criotec, que es una empresa de desarrollo de GNL que está trabajando fuerte en lo que es minería en el norte, y Hernán Carbonell de Halliburton, si se quiere, uno de los dos principales referentes de todo lo que es completación de pozos, así que es un placer, Hernán, que estés acá. Gracias. A ver, Luis, para empezar a hablar un poco de por qué esta agenda es importante. Uno tiene la sensación de que los grandes medios, y acá nosotros también hacemos una especie de mea culpa, siempre nos vamos detrás de los títulos de, bueno, Argentina se va a convertir en un nuevo exportador de GNL, proyecto de Sauder Energy, proyecto de YPF con Eni de Argentina LNG, y de alguna manera es como que nos quedamos sin nafta, nos quedamos sin ancho de banda para pensar de qué manera el mercado argentino también puede traccionar, tal vez no en la escala que te habilita un proyecto de exportación de GNL, pero sí creciendo o que generando nuevas demandas, si de alguna manera, no sé, podemos reemplazar todos los equipos de fractura a diésel, convertirlos a gas natural, o por lo menos una parte, si generamos un mercado de logística que también utilice el gas. Entonces, pregunta, ¿cuál es la oportunidad, cuál es el tamaño de la oportunidad que ustedes ven? Y después, ¿cuán viable es eso, digamos? O sea, ¿qué hay que hacer para que eso arranque? Bueno, primero, gracias por invitarme, la verdad es un placer. Yo lo que creo que Argentina viene avanzando en un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Donde viene el cambio de escala de Vaca Muerta, a partir de la ley de glaciares, el cambio de escala que va a traer la minería. Sí. Esos cambios de escalas nos permiten pensar en que vamos a necesitar un montón de distintas tecnologías y de recetas distintas para poder llegar a cada solución con una tecnología específica, ¿no? Cuando vos no tenés esa situación, en la situación, digamos, años atrás nuestra, en donde si tenés una generación muy chica, con un mercado que ni siquiera es estable, porque, sí, lo digo siempre, la gente en verano, aunque pagamos una mega oferta, se niega a prender la estufa. Exacto. Entonces en el verano no teníamos ese consumo, entonces vos tenés una generación estival. Bueno, todo eso empieza a cambiar porque, bueno, el proyecto de LNG genera una capacidad de producir en forma sostenida durante el año. Eso te permite entonces pensar en inversiones de mucho más largo plazo que te empiezan a decir, bueno, pará, entonces si voy a tener esta situación donde voy a operar 12 meses al año, capaz acá pongo esta tecnología, capaz, porque dual fuel, la generación de electricidad para hacer de fractura y un montón de cosas que seguramente vamos a hablar, no es que son cosas que aparecieron el año pasado, existen en la industria mundial hace un montón. Es si vos decís, la Argentina tiene una característica que es que el mercado de gas tiene un swing muy pronunciado. En invierno consumís 170 millones de metros cúbicos por día, como estamos consumiendo hoy, digamos, cuando estamos grabando este programa, y en verano se te cae la demanda residencial y te vas a 120, 125. Vos lo que decís es que a partir de que la Argentina construya un proyecto de exportación como el de Sauder Energy, 2027, y en el 2028 prevé la construcción de un gasoducto dedicado,
Eso te va a aplanar la producción, vas a tener un salto de escala y eso te permite pensar en nuevas utilizaciones de gas adentro, digamos, de Ni Vaca Muerta, hablar, digamos. porque cuando vos ya producís, porque lo que vas a consumir adentro es menor a lo que va a salir para afuera. Esto es exactamente el mismo caso en escala, es decir, ¿por qué pensamos en, como mencionaste vos hace un rato, transporte GNC? Porque estamos pensando en fractura Exacto. con gas. Y entonces vos tenés que hacer una serie de inversiones que te dejan ahí de, bueno, integremos entonces el transporte. Lo mismo pasa que cuando vos decís, te empezás a trabajar en proyectos donde vos vas a tener una generación para abastecer energía, bueno, empezás a tener como muy pequeños consumos en esta escala, pero súper importantes en materia de energética para otros proyectos, decís, bueno, aparece un Criotech, aparecen otras empresas en donde toman de esta producción, la llevan a otro lugar y empieza a dar dinámica a un montón de otras industrias. Para mí, lo que se viene en materia energética es una forma distinta de pensar el negocio, gracias, viste, como un restaurante que tiene un menú de una hoja o un menú de 10 hojas. Bueno, vamos a poder empezar a elegir. Y si vos decís en ese menú, ¿cuál sería el menú ejecutivo que tenés que buscar, digamos? O sea, vos decís, bueno, en 2027, a partir del ingreso de un proyecto de exportación del LNG, podemos empezar un menú, empezar a pensar más variado. ¿Cuáles serían esos 3 platos que sí o sí tenés que apuntar a sacar en los próximos 3, 4 años? Bueno, yo creo que la variable es el costo, en términos de decir, como vamos a cambiar de un negocio a un negocio de escala, el costo unitario tiene que ser muy bajo. Entonces, en cada caso vas a tener que analizar cuáles son esos 2, 3 componentes que hacen viable el negocio y cuidar esos costos, ¿no? En la fractura hoy el diésel es un componente que carga muchísimo el precio y entonces decir, bueno, tienen que ir a gas, genial. Y ese gas, bueno, ahí te empezás a entender, dice, ¿a qué distancia estoy de un ducto o de una planta donde puedo tomar gas? Si estás de un radio de 100 kilómetros, bueno, no hay que agregarle valor a la molécula, hay que ir con GNC y hay que ser muy expeditivos en la logística. Si estás más lejos, te animás a ir con el LNG porque entonces tiene sentido. Y yo creo que cada caso está cerca de una línea eléctrica de una generación, capaz vas a eléctrico. Exacto. Yo creo que cada caso es lo bueno de poder tener muchas soluciones, que era lo que no veníamos teniendo en el pasado. Hoy las empezamos a tener. Entonces vamos a poder elegir, che, acá va esto, acá. Vamos a encontrar una situación donde no hay una solución que sea mejor que otra, sino que vamos a pasar a un modelo muy americano donde en realidad conviven muchas tecnologías y se va a usar la que sea la mejor costo eficiente en cada caso. Ahí me sumo a la conversación. Bueno, justamente lo que estamos hablando es la importancia de cómo capturar más valor de la molécula, ¿no? Y esto que decíamos, no solamente pensar en cómo producir más o cómo producir de manera más eficiente, sino la diversificación de GNC, de GNL, la industrialización y después las diferentes alternativas de generar un mercado del gas en Argentina. Tech Petrol lleva la bandera de lo que es la reconversión de la logística de arena, por lo pronto, a lo que es con el uso de GNC. También están utilizando un fracturador, principalmente dual fuel. ¿Cuál es la tendencia que tiene también Tech Petrol? ¿De qué otra manera permite o está planeando ampliar la demanda de mercado? En algún momento conversamos que estaban analizando la inversión en una estación de carga de GNC. ¿Sigue siendo una variable de negocio o hoy en día lo están desestimando? No. Sin dudas es una variable. Yo creo que sí está pasando algo muy novedoso en la industria, es que todas las operadoras y los actores principales estamos empezando a hablar y a sincerarnos y empezar a compartir y ecualizar esfuerzos, ¿no? Entonces nosotros empezamos con un proyecto de nuestra planta propia, porque hace un rato con Alberto también hablábamos, el huevo, la gallina. Creo que el problema de Argentina hoy es ¿qué empieza? Primero, ¿la oferta o la demanda? ¿Quién arranca totalmente? ¿Quién arranca? Bueno, Sí. Finalmente se está dando una situación en donde, bueno, estamos poniendo a la mesa el huevo y la gallina casi al mismo tiempo, ¿viste? Y dice, bueno, que empiece el ciclo. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros tenemos un proyecto, pero también estamos ayudando y viendo otros proyectos, te diría, por ejemplo, de estaciones de carga a granel, GNC, en la cuenca neuquina, hay al menos 7 proyectos ya, de los cuales hay 2 que están en construcción y hay 3 que están ahí, digamos, cristalizándose. Uh-huh. Porque como empezamos a hablar, capaz demoramos un poco más porque diciendo, estamos empezando a garantizar viabilidad del negocio para todas las partes. ¿Para qué? Para que el costo sea el más bajo que haga sustentable el negocio, ¿sí? Pero no tratar de no cargarlo de ineficiencia. Entonces,
che, ponemos un punto acá y si este me sirve a mí, voy a mis vecinos. Digo, mira, voy a poner, ¿te interesa? Dice, me interesa, sumame, venía adentro. Entonces, de esa forma vas generando ese volumen de escala que necesita ese negocio funcionar. Totalmente, o sea, sobre todo en un momento está buena encararlo sobre si la exigencia es sobre la oferta o sobre la demanda. Porque la oferta uno lo que ve es que a veces las empresas operadoras no les queda ancho de banda porque tienen que correr en conseguir financiamiento, conseguir inversión, en tratar de destrabar los proyectos de expansión de infraestructura. Entonces es como que no le queda tensión o músculo para atajar esta situación. A ver, Hernán, lo decía Luis recién, el tema del reemplazo del diésel en los equipos, en los bundles de fractura, en los equipos de completación, es una oportunidad que desde la simplificación dice, bueno, la Argentina es un productor de gas, va a ser un productor de gas todavía más acaudalado, o se va a producir más gas todavía, no debería ser tan difícil. Sin embargo, cuando uno baja y uno analiza los desafíos de qué manera los 13, 14 set de fracturas que tenés en Vaca Muerta podés reconvertirlos a gas, ¿cuál es la oportunidad concreta que ustedes ven en esa agenda? Bueno, ante todo, Sabina, Nicolás, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, un poco lo decía Luis, ¿no? Yo creo que hay que contar una pequeña historia de lo que es la utilización de gas en algo que nosotros como empresa de servicio que somos, nosotros requerimos el gas para hacer las fracturas, o el combustible en realidad. Si nos remontamos a 3 épocas, ¿no? La prepandémica, la pandémica y el postpandemia. Después me voy a meter en la actualidad y el futuro. Pero cuando habla de antes de la pandemia, lo que uno veía era en Estados Unidos empezaba a darse dentro del trinomio que tiene esta actividad que es eficiencia, economía y emisiones, se empezaba a dar esto de la economía, ¿no? De reemplazar el diésel por gas, empezaba en Estados Unidos con una infraestructura y digamos con muchos esfuerzos y muchas inversiones, empezaba a dar su fruto, el gas empezaba a reemplazar el diésel y empezaba a generar ahorros, manteniendo eficiencia y bajando emisiones. Y acá en Argentina, obviamente, a otra escala, con otro momento, lo que tratamos de hacer fue copiar. Y empiezan a hacerse pilotos entre 2017 y 2018, se empiezan a traer kits para instalar en las bombas y que pudiesen funcionar con diésel y con gas, a escala piloto, con GNL, con gas comprimido, con lo que había, con mucho esfuerzo se empieza a trabajar en un montón de pilotos y el gran problema que había en esa escala y en ese volumen que teníamos en el momento era que el caso de negocio no cerraba. El combustible terminaba siendo, en el mejor de los casos, teniendo el mismo costo que el diésel. Exacto. Y ahí nos agarra pandemia. Se para un poco la actividad, salimos de pandemia y hay como un resurgimiento ya y empiezan a aparecer en aquel momento ya otros jugadores, otra logística, se sigue ensayando licuado, comprimido, y eso nos coloca un poco en el presente en donde todas las empresas entendieron, que un poco lo que decía Luis, ¿no? Esto de generar las capacidades, tanto lo que es generación del commodity, ya sea el licuado o el comprimido, transporte, distribución en pozo, y ahí nos daba o nos entrega la posta para utilizarlo y empiezan a vérselo ahora, ¿no? Ese es el presente. Para lo que es el futuro, bueno, un poco lo decíamos, ¿no? Para atrás se ve casi una década de esfuerzos en tratar de que ese trinomio entre eficiencia, economía y emisiones diera. En lo que es el presente ya se está viendo y lo que se ve para el futuro ya con otra tecnología y con otras inversiones y con un habilitador muy grande que es, lo hablábamos antes del panel, con ya una previsibilidad y un volumen y una escala, empiezan a aparecer las inversiones que eran requeridas en este ámbito y ya se empieza a ver otras tecnologías que aprovechan este trinomio y en donde la eficiencia se incrementa, la economía empieza a bajar o a impactar en el costo de desarrollo y el tema de emisiones obviamente más bajo. Ahora vos decís, ok, listo, antes de la pandemia aquí central y la barrera de entrada fue la economía, que hacías los costos y por ahí por la logística del gas, por el precio todavía del gas en ese momento, no te cerraba, digamos. Después tuviste una situación macro en Argentina, 2022-2023, año de mucha inflación, de corrección de la nominalidad de la economía, ordenamiento del tipo de cambio. Uno ve que YPF está tomando algunas decisiones de dar mayor horizonte de plazo en algunos segmentos, en otros no. Es un tema larguísimo para hablar, podríamos hablar horas, porque el que está mirando de otro lado me va a decir, sí, pero a mí no me están dando YPF
Por ejemplo, ustedes ganaron lo que es el aprovisionamiento de un servicio de completación y tenés mediano o largo plazo. Hay otros segmentos que todavía no y que para hacer inversiones necesitas eso. ¿Cuán ordenado tenés hoy el escenario para decir, bueno, yo apunto de alguna manera, de todo el universo de set de fracturas que tenés, a reconvertirlos a gas natural? ¿O todavía te falta algo puntual para avanzar? Ahí sumo una cosita más que cuán preparada está la cadena de valor como para poder también prestar un servicio de reparación, mantenimiento de una bomba eléctrica. No es lo mismo el mantenimiento que haces de un equipo eléctrico a un equipo dual fuel. Digamos, no todas las variables corren al mismo tiempo, están con la misma velocidad o en qué situación están. No, bueno, un poco eso de la revolución que yo decía era este año y el año que viene empieza a aterrizar en Vaca Muerta lo que es toda nuestra tecnología Zeus, que es la parte, toda la suite, tanto digital como de fracturadores eléctricos, 100% gas a través de generación con algunos de los commodities, con GNL y con GNC. Y eso, obviamente, a nosotros ya no es una promesa, no es algo que vemos en el futuro, ya es algo que aterriza, digamos, en este momento muy prontamente, en escasos meses ya está aterrizando, ya es una realidad, con lo cual nuestro CEO, muchos directivos estuvieron visitando el país presentando esa tecnología, así que es algo que en cierta manera lo vemos como una realidad. Va a ocurrir, lo tenemos digamos. formado, va a ocurrir o va a ocurrir. Sí. Lo que preguntaba Sabina sí es una gran realidad y es la que en cierta manera también era un punto del cual este tipo de tecnología y este tipo de escala y este tipo de volumen va a requerir, ¿no? Las empresas que generen el commodity, ya sea comprimido o licuado, las empresas que transporten, las empresas que hagan en locación antes de mi generación o mi utilización de gas, la distribución, la descompresión o la gasificación del gas. Bueno, aparece todo un ecosistema nuevo que no existía y que en cierta manera es parte de esa revolución, ¿no? Y esa revolución que se está dando en los próximos meses, así que de nuestro lado la verdad que estamos muy, muy contentos y expectantes a lo que ocurra y como te decía, no es algo que y a los que hemos estado mucho tiempo en Vaca Muerta siempre nos ha pasado. Siempre vimos como una cosa que estaba por venir y cada vez se corría un poco más el arco. Y ahora llegó. Y ahora llegó. ¿No? Esa es la parte buena. Ahora, Hernán, hay una cuestión ahí y ahora le damos pie a Alberto que me interesa porque existe todo un velo de hasta dónde la minería puede traccionar también la utilización de gas natural, GNL, GNC, así que hay una agenda recontra interesante y muy poco visibilizada. Pero antes de pasar ahí, cuando se empezaron a analizar los primeros proyectos pilotos de los fracturadores a gas, hubo algunas empresas que intentaron, no solamente lo testearon, sino que lo hicieron, trabajar con turbinas en los fracturadores de gas. Entonces esto que decía Sabina de decir, che, no solamente se trata de que el equipo funcione a gas, sino también que si se te rompe una pieza, un equipamiento, si tenés que darle un servicio, un mantenimiento, también tener que la Argentina tenga la estructura preparada, la cadena de valor preparada para ser bueno en eso. Y nosotros siempre, como país, más allá del recurso humano, siempre tenés los problemas estructurales de economía, de tipo de cambio, entonces tenés que importar algo, no lo tenés que traer un repuesto y se te complica. O de normativa, O de una normativa obsoleta que no te permite, no Ni sé. hablar, ese tema de agenda regulatoria recontra desactualizada porque no hay tiempo, durante años no fuimos actualizándolo. ¿Eso te preocupa en este tipo de equipamiento, en la tecnología Zeus, o no? ¿Ya tienen todo lo que es el proveedor o que repuesto tal va por acá? ¿Cómo lo están viendo eso? A ver, yo estuve casi una década en supply chain acá en Argentina, así que hablo con conocimiento de causa. Siempre es una preocupación en Argentina, muchas veces cuando tenés un salto de escala, cuando tenés una tecnología nueva. Exacto. Hay muchas empresas, inclusive Halliburton tiene su, bueno, Tecpetrol con ProPymes, nosotros con nuestro programa de desarrollo de proveedores, hay mucho trabajo de fondo. Obviamente siempre es un tema en la Argentina con marcos regulatorios, con el mediano largo plazo, con la parte la economía, con el momento situacional que está el país. Pero en cierta manera, digamos, este es un proyecto que no nació ayer, ya viene gestándose ya hace varios meses, y en cierta manera ya hay un desarrollo, mucho trabajo que hacemos como compañía es la vinculación tecnológica con Estados Unidos, entonces tenemos mucha gente capacitándose en Estados Unidos, proveedores de motorizaciones de generación están trabajando también. Bien. Estamos trabajando muy de la mano con el cliente con
un amplio espectro de cosas que tienen que ocurrir, tener disponibilizado acá en el país. Así que bueno, yo espero que todo ese trabajo obviamente resulte, que no termine siendo un cuello de botella, pero por el momento, más allá de que siempre es una cuestión, un punto de atención, creo que esta vez la aceleración que está teniendo Vaca Muerta es otra, ¿no? O sea, cuando hablamos una década, 15, 20 años atrás, las limitaciones eran mucho mayores. Hoy en día, en cierta manera, uno puede confiar en que el mercado hoy en día está respondiendo a otra velocidad Y acompaña. y acompaña. Nosotros Y ahí hay un factor importante, perdón que interrumpa. Sí. En algún momento, hace un tiempo atrás, los empresarios argentinos, no importa la escala, tenía que salir afuera a buscar soluciones y convencer para venir. Esto se está revirtiendo, entonces también se empezó a facilitar, porque entonces hay mucha gente afuera que quiere venir y que no es que quiere instalarse acá, sino que quiere encontrar vectores, caminos de poder insertarse en ese negocio. Entonces lo que está pasando es que también está llegando mucha tecnología. Entonces van viendo un contrato como el de Halliburton con YPF, bueno, todos los que están vinculados a los repuestos de generación de turbina, de motores, lo que sea, empiezan a contactarnos a nosotros los llevamos a las cámaras, los llevamos a que busquen actores locales donde poder dar mantenimiento. Yo creo que la clave del desarrollo de una operación sostenible en el tiempo es que existan los recursos y los elementos cerca del lugar. ¿Qué decís? Es para mí la ventaja de Permian. ¿Viste? Donde vos tenés todo en 40 minutos, está en el yacimiento. Sí, me mandaste un mensaje de WhatsApp o de un SMS en Estados Unidos y llegó. WhatsApp y llegó. Bueno, claro. Esa situación de a poco es la que se viene gestando en Neuquén. Al principio capaz muy empujada por empresas más grandes, pero ya esa situación se viene dando sola. Alberto, antes hablábamos sobre la minería, existe todo, hay que tratar de ser cuidadoso porque es muy fácil irte en la sobreexpectativa o en forzar diciendo, bueno, la minería va a ser otro tren de desarrollo y todavía no está en el lugar donde está Vaca Muerta, que ya tiene una inercia, tiene proyectos, tiene inversión, tiene producción. La Argentina todavía no produce cobre, dejó de producirlo cuando cerró bajo la lumbrera en 2019, pero la verdad que en función del alineamiento geopolítico, el cobre se necesita, la electromovilidad, la digitalización, el desarrollo de inteligencia artificial, posiciona al cobre y al litio y a las tierras raras y a otros minerales en una ventana de oportunidad donde la Argentina, si hacemos bien las cosas, podemos aprovecharlo. ¿Qué rol le ves que puede jugar? Ustedes son un desarrollador de todo lo que es el GNL o gas, digamos, o utilización de gas. ¿Cuál es la oportunidad tangible que ves ahí, digamos? ¿Cómo la explicarías? Bien, primero quiero sumarme a Hernán y a Luis en agradecerles por la presencia acá y en particular a la persona que nos puso en contacto, ¿no? Para que yo esté acá hoy. Nosotros hemos tomado la iniciativa, tal vez por eso estoy acá, de no esperar el tema del huevo y la gallina, y vimos ese nicho de oportunidades con el tema de la minería en particular, con una empresa extranjera que se está instalando en el país, en realidad intentando instalarse desde el año 2018, que trajo sus inversiones, y que por distintos motivos, pandemia, legislación, falta de normativas que mencionaste claramente, o normativas vetustas, obsoletas. Muy interesante, digamos. Los mismos problemas que tuvo Halliburton, la misma Totalmente. curva, la trayectoria, la tuvieron ustedes también. Totalmente. Y menciono, me voy un poquito de tu pregunta, pero menciono y destaco que en este momento tenemos justamente esa posibilidad del gobierno, de la administración, en particular del ente regulador, ex Enargas, ahora Enrege, desde hace un par de meses, que está trabajando intensivamente en facilitar ese tipo de cambios, normativas que no se cambiaban hacía años, y estoy hablando entre 5 y 35 años, que ahora se están renovando, se están modernizando, se están actualizando, y eso es una iniciativa de la administración actual, en el ente regulador, y un equipo de gente que han armado con la misma gente que ya estaba en el ente, Sí, que muy nos facilita activos, todo eso. con una escucha muy activa del sector privado, ¿no? Y Absoluta, que viabiliza absoluta. los proyectos Vía como el de WhatsApp ustedes. es diario el contacto, Sí. es fabuloso, nunca tuvimos esa posibilidad. Entonces eso obviamente facilitó que esto sea posible hoy. Y como les decía entonces, viendo ese nicho de mercado que podían ser y necesidades, que podían ser las mineras, las Sí. empresas mineras,
y con una posibilidad de empezar con las minas de litio, que son un motor en el norte, en La Puna en este momento, un motor de actividad. Se tomó esta decisión de, bueno, no vamos a esperar el huevo y la gallina, sin ponerle nombre a cada uno, ¿no? Sí, Pero sí, la nosotros decimos demanda la tracciona. gallina, Sí. exacto, es la que pone el huevo, Sí. es el GNL para nosotros, la provisión, la generación de GNL, y el huevo es la planta del usuario final que lo necesita. Sí. Entonces acá estaba el huevo, bueno, traemos la gallina, mientras no esté la gallina nacional, Sí. tiene que estar y va a estar en corto, mediano plazo, traerlo de afuera. Entonces, está el usuario, bárbaro, le damos lo que necesita, le traemos el GNL. En este momento se trae de Chile. ¿Y cuál es la solución? O sea, ¿cómo funciona en términos para el que no conoce nada del proyecto? ¿Cómo se lo explicarías, digamos? Vos agarrás Bueno, GNL de Chile, lo traes y ¿cómo lo traes hasta el norte argentino? Bueno, el GNL llega a Chile en estado líquido, o sea, Chile no genera, no produce GNL, lo compra en estado líquido. En algunas lo de las dos baja terminales en de distintas Quinteros, terminales, de Mejillones. Mejillones en este caso, Sí. lo baja a los tanques de las empresas, porque es un pool de empresas lo que tienen los tanques, no es una sola. Y hicimos participar de alguna manera a YPF en este caso. ¿Por qué YPF? Porque primero tiene una gran capacidad, es una empresa monstruosa, pero además porque tiene el objetivo de producir GNL en el país, claramente. Sí. Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, GNL ya va generando sus propios clientes, sus usuarios. Con la demanda generada y consolidada, pasar del gas chileno a tratar de instalar una productora de GNL en el país es un pasito. Pues ya está la demanda, ya está el usuario, ya está el Exacto. consumidor. Sí. Entonces, en base a eso, YPF es el proveedor del gas de Chile. O sea, el operador, la compra-venta del gas la hace YPF. Y nosotros proveemos toda la tecnología, todos los productos, todos los equipos que sean necesarios, del origen que sea más conveniente. O sea, vos te encargas de todo lo que es complejísimo, digamos, del transporte, o sea, llega el GNL a Mejillones y vos te encargas del transporte, obviamente que son tanques criogénicos, porque ese GNL tenés que transportarlo en estado líquido, y se lo entregás a un cliente final, que puede ser una minera de litio en Salta, en Jujuy, y te encargas también de la regasificación Bueno, ¿qué en pasa este ahí? caso en particular estamos justamente en ese intento de hacerlo. Sí. El transporte sí, lo hacemos nosotros. Bien. La planta la diseñamos y la construimos nosotros y estamos en la etapa de commissioning de los equipos propios de la minera en este caso, para poder empezar a proveerles GNL. Este es el momento actual, hoy. Entonces nosotros hacemos todo, la operación, el mantenimiento, y hay una figura muy importante en esto, que también hay que destacarlo, que es iniciativa del ente regulador, que es la de almacenador, que no habría que asociarlo con el nombre, con la función en realidad. El nombre es porque existe una ley que crea la figura de almacenador, pero en realidad la función del almacenador es justamente reemplazar en alguna forma la función de la distribuidora de gas o de la transportista de gas, que son empresas y trabajos ya consolidados en el país. Hoy en día, ¿las plantas están en un estadio piloto o ya están operativas? Las plantas están operativas, estamos justamente en el commissioning, en la prepuesta en marcha de las calderas y los grupos generadores que van a consumir gas. Está previsto en una de las dos plantas que ya están terminadas, que empiecen a generar energía eléctrica, fecha puesta por el cliente 22 de julio, o sea, dentro de 2 semanas ya. Todas están con GNL, hoy estamos descargando el camión número 20 de GNL que llegó de Chile. O sea, los tanques están en frío, las instalaciones están en frío, los vaporizadores ya fueron probados y están funcionando. Falta regular la presión y dársela a los equipos, que lo estamos haciendo en cuentagotas para el commissioning, nada más. Alberto, más allá de que hubo alguna empresa que trabajó la idea de un gasoducto virtual y un gasoducto virtual de GNL, obviamente de GNC hay más experiencia y más trayectoria en la Argentina, ¿es de este tipo, con estas características, es el primer proyecto que hay en la Argentina o ya había algún antecedente? Hay antecedentes, no de la magnitud de esta. Podríamos dimensionar que esto es una empresa o unas plantas de mediana magnitud. ¿Cuántos megas tenés instalados ahí, digamos, para abastecer? A ver, de generación de energía eléctrica, 8 megas de consumo permanente y 4 megas en reserva de generación. Y después tenemos en una planta 2 calderas, en la otra 2 calderas y un calentador,
sí, un calentador de agua, que podemos representarlos como un mega más. No es mucho. Ok, y eso, ¿cuánto gas te consume por día regasificado ya? O sea, para tener una idea, una magnitud. Más o menos 6.000 metros cúbicos diarios de Perfecto. gas natural en condiciones de estándar, ¿sí? Ok, está bueno. Cuando fueron por la tecnología de GNL, es esto que decía Luis antes de tener mayor autonomía o de pensar que necesitas, porque el GNC por ahí, Luis decía, si estás a menos de 100 kilómetros, por ahí te conviene la tecnología de GNC, Sí. si es más de 100 kilómetros, si necesitas más escala, por ahí GNL, o analizaron otras variables también por las cuales fueron. Bueno, en GNL. este caso sí, hay dos variables muy importantes. Una es la ubicación de las minas. Están en la Puna, 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El acceso es muy difícil y la otra variable justamente es las rutas. No hay rutas, Claro. hay caminos. Un desastre. El primer chasis que trajimos se destruyó en un solo viaje. Eso, Entonces ¿verdad? tuvimos que... Se destruyó el primer chasis con GNL, Se rompió. rajó, se dobló, torsionó. Entonces tuvimos que hacer las 12 cisternas que tenemos previstas, preparadas, ya certificadas para traer GNL. La tuvimos que hacer con un chasis doble, reforzado. Le agregamos un eje más en el semi. En vez de 2 tiene 3 ejes para distribuir las cargas, para minimizar las torsiones y las deformaciones del chasis. Y los tanques también son más reforzados que los estándar. A veces uno cuando dice que como país nos cuesta tanto la infraestructura, por ahí uno, no sé, imagina una ruta, Claro. pero de repente vos decís, este caso la infraestructura se te juega la vida, digamos, porque te rompe un equipamiento que tenés que invertir de vuelta para reforzarlo y demás. Hay un tema, Luis, ya para entrar en lo general, digamos. Cuando vos ves casos como el de Alberto, como que tiene con Cretech, o ves el proyecto que están ganando Halliburton, ¿está dimensionado cuánta demanda de gas local te podría traccionar si vos realmente vas a una transformación full de todo lo que es equipamiento de fractura? Si empezás a tener más desarrollo de GNL, ni te digo si empezás a migrar la logística de la logística interna de Vaca Muerta a gas, a GNC, a GNL. ¿Hay alguna idea de cuánto puede ser la demanda de gas de acá a 5 años si encaramos esta estrategia? La respuesta rápida es no. No. Pero porque obedece a una serie de razones. Hay algo, viste, en los proyectos que se consideran upsize, viste. Entonces vos cuando desarrollás una capacidad para ir de A a B, resulta que el que está en el medio dice, esto que ahora existe, pero que yo por mí mismo no lo podía desarrollar, yo lo podría usar y hacer viable mi negocio. Exacto. Entonces, realmente decís, cuando vos estás pensando en desarrollo de gas, lo primero que tenés que pensar es uno de los principales motivos de tener que encontrar este mercado. De hecho, todas las operadoras reforzaron sus equipos comerciales para ponerse a pensar en posibles desarrollos de consumo de gas, bien asociado a la gran producción de petróleo no convencional que vamos a tener y el gas asociado que viene en línea con esa producción. Exacto. Y como te decía hace un rato, esa producción de ese gas asociado no es consumo hogareño, porque en el verano entonces no podríamos producir petróleo y petróleo se vende todo el año. Entonces, en estos momentos, muchos actores externos, tradicionales, no tradicionales, estamos pensando cómo hacemos para aprovechar esa oportunidad que tenemos, que vamos a tener gas y que hay que consumirlo para poder viabilizar el negocio del crudo. En esa línea empiezan a aparecer tecnologías, empezar a resolver problemas. Empezamos los dilemas del huevo y la gallina y dice, bueno, no importa, vamos, lo hacemos. Él le da GNL a una minera de litio que es vecina mía. Claro. ¿En cuánto tiempo va a tardar decir, che, hagamos algo entre nosotros? Y sí. Digo, bueno, ¿para qué? Para que poder tener un mejor costo, porque yo creo que todos los negocios de escala requieren costos controlados, costos sustentables, con mucha seguridad. De poner, si él pudiera tener no solo traer gas de acá, sino 2 o 3 alternativas y estar diversificado, baja muchísimo el riesgo de su operación. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el consumo? Y es como nadie sabe cuál es la escala que va a tomar la minería. Y ahí, en ese sentido, también hoy en día resolvimos muchos cuellos de botella que teníamos en su momento y potencia mucho más el mercado. Entonces, todos los problemas que teníamos de la capacidad física de evacuación de gas, hoy en día ya están resueltos. Hay varios proyectos que están liderando, bueno, empresas como TGS, Compañía Mega, bueno, César, lo que hablábamos, que también
te habilita a una mayor capacidad de procesamiento, una mayor capacidad de industrialización de los líquidos del gas. Todo eso va a correr la demanda, entonces la proyección del gas, imagino que, no digo que no tenga límites, pero por lo pronto puede ser muy superior a lo que uno podría llegar a imaginar, porque todas las aristas que se abren en este sentido, o lo mismo, ¿no? Pensaba cuando te escuchaba, Alberto, hablar, la proyección de inversión que tiene solamente el sector de minero de litio en los próximos años son más de 15.000 millones de dólares. La ley de las series habilita otro tipo de desarrollo, infraestructura. Hay proyectos nuevos como el de Triar, que es una compañía que está por desarrollar una planta de gas licuado en San Nicolás, antes de que exista un contrato de compra, ¿no? Entonces, proactivamente ya se empieza a mover diferentes actores de la cadena que no esperan que la demanda ya esté instalada, el contrato esté cerrado, sino que hay una iniciativa privada también que empieza a moverse en línea o para acompañar el desarrollo, la velocidad que puede llegar a tener que generar, digamos, o necesitar Y yo conozco Catamarca. solamente 2 proyectos Totalmente. de generación eléctrica a través de una termoeléctrica que tienen pensado usar gas, en este caso licuado, De abastecimiento. de abastecimiento. Ujú. Y en el escenario hay un montón de proyectos que se están analizando, pero yo creo que tiene que ver con esta cosa de la escala. ¿Viste? La escala hace viable soñar y pensar y proyectar. Y asociado con la escala viene el largo plazo, que es la gran deuda argentina. Nosotros estamos muy acostumbrados a que todo se tiene que resolver en un mandato presidencial y eso es muy complicado. Los negocios, la ingeniería solo te come 1 año y medio. Entonces, entre la ingeniería, las compras, la idea, cuando llegás, che, bueno, ¿quién inaugura esto? Listo, se acabó, no hay ningún proyecto. Bueno, cuando empresas como la que represento y las otras operadoras se comprometen a, como decir, sumás todas las inversiones, estás arriba de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, no hay negocio que se recupere en 4 años. No. Todos claramente pusimos el foco en al menos 10 años. Entonces, capaz no vamos a decir 10 años, pero te digo, voy a invertir solamente en los toldos 2.000 millones de dólares. Sí. Entonces, todas las empresas que están alrededor mío hacen guiño guiño, todos estamos entendiendo el mismo código y entonces empiezan a invertir, empieza a desarrollarse y ahí empieza la Sí, escala. tienen una plataforma en todo el norte de Neuquén, Sin con los duda. toldos, con Rincón de Aranda, con la escalonada. Eso va a ocurrir. Y es verdad que el gas natural, en la medida que vos tengas este salto discreto en materia de producción, con proyectos, yo pensaba en lo que decía Alberto, si vos tenés un Southern Energy que empieza a licuar gas para exportar, bueno, hay que ver de qué manera hay sinergias para con el mercado doméstico también con esa. Eso lo están pensando, o sea, si la Argentina se transforma a partir del año que viene en un exportador de GNL, digamos. Más allá de que obviamente Southern Energy ya tiene sus contratos de off-taker con CFE, una empresa alemana, y otros cargamentos irán al mercado spot. Pero ustedes ven la utilización de ese GNL que se genera en Río Negro hacia el mercado interno también, mercado doméstico, o por lo menos explorar esa oportunidad. No, para nada. Eso no lo ven. No. Ese gas que se va a licuar en un barco o Sí. en 2 barcos en el Exactamente. futuro va a ser exclusivamente para exportación. Aparte, el costo no tendría sentido, las distancias, el transporte, el flete, Bien. generaría costos adicionales. Lo que sí ves es una potenciación de la sinergia con Chile, digamos. Obviamente. No, Sí. perdón. Estamos apuntando que en Argentina, como mencionó Sabina, Sí. Triar, en San Nicolás, que ya estaba viendo de comprar e instalar su primer Sí. planta de generación de GNL Bien. en San Nicolás. Así van a surgir otros. Por supuesto, Halliburton, Sí. Tecpe, son monstruos y tienen que pensar, yo estoy de acuerdo, Monstruos en lindos. monstruos lindos, tal cual. amistosos. Amistosos, simpáticos. Tienen que pensar en la escala. Nosotros estamos apuntando justamente a la pequeña escala. No la mini o micro, pero sí la media. La media. Esto que estamos hablando de la minería, donde estamos hablando de 6.000, 8.000, 10.000 metros cúbicos de gas en estado de vapor, ¿no? En estado gaseoso por Sí. día. Consumo vehicular, estaciones de servicio. El Triar básicamente va a apuntar a ese consumo. Colectivos, desde el año 2027 en la Ciudad de Buenos Aires, colectivo nuevo que entre en funcionamiento tiene que ser a gas o eléctrico. No puede ser más a diésel. Entonces, eso va a generar una demanda. Hoy está una demanda generada
hay más de 200 colectivos en la Ciudad de Buenos Aires circulando GNC, no tienen dónde cargar, no les alcanzan las estaciones de servicio. Incluso en Chile, todo lo que son los camiones fuera de ruta de minería o los camiones de gran capacidad de carga ya están funcionando, digamos, a Sí, no todos, pero un gran porcentaje, Un gran correcto. porcentaje. Sí, sí. Entonces en Argentina también ahí tenemos una oportunidad porque toda la Totalmente. flota, digamos, pesada que se maneja en minería, por supuesto que implica un proceso de reconversión, lleva un tiempo, hay un costo de reconversión, ¿no? Y hay que ver quién paga también ese Sí. costo, no solamente minería, Mirá, después lo veremos en el oil costo and gas se también. paga solo con el ahorro del precio, en el precio del combustible. El tema es el CAPEX. Para los economistas, yo no soy economista, soy ingeniero, pero el tema es el CAPEX, la inversión inicial que hay que hacer para hacer esa Claro. transición. En un país que siempre tiene problemas de financiamiento. Por ahí dirá, bueno, Exactamente, tengo CAPEX, pero exactamente. consigo financiamiento muy barato, bueno, lo calzo contra ese financiamiento. Totalmente. Si encima las operadoras, ese financiamiento que tienen a precios competitivos, lo tienen que asignar al upstream, digamos, a la perforación de pozos en Vaca Muerta, te queda menos margen, digamos, menos ancho de banda, digo yo, no, digamos, para poder calzar financiamiento competitivo para este tipo de proyectos. Yo lo que veo es que se dilatan los tiempos Mm. para hacer esa recuperación y como bien decía Luis, los proyectos de las empresas extranjeras quieren que se repague en 2 años si fuera posible. Totalmente. Y eso, al no tener ese financiamiento y al tener un CAPEX alto, se hace difícil. Hernán, en el caso de Halliburton, digamos, si ustedes pueden escalar y realmente avanzar con esta reconversión o transformación, quizás va mejor esa palabra, de lo que es sus servicios de completación y utilizar cada vez más gas, ¿ves ahí teniendo que participar del abastecimiento, de garantizar el suministro de GNC, de GNL, armando alguna planta de ese tipo o no? Todavía no lo tienen en la agenda. En definitiva, lo que hemos trabajado, los modelos, o sea, primer parte, las inversiones, bueno, coincido plenamente, las inversiones son pesadas, es tecnología muy nueva, que tiene, digamos, una inversión alta, mucho que tiene que ver toda la parte de generación in situ, mucho tiene que ver con las unidades de potencia eléctrica. En toda esta tecnología Zeus es una inversión pesada, pero con lo que estamos viendo hoy en día, con el mediano, largo plazo que estamos viendo, bueno, un poco todo lo que se decía, ¿no? El avance del VEMOS, los proyectos de LNG, los récords que rompe día a día Vaca Muerta, hoy en día se ve ese horizonte. Exacto. Ahora, en nuestro caso en particular, nosotros no estamos metidos en la parte de lo que es la generación del commodity, ni el transporte, ni el manejo en la ocasión, digamos, eso es un poco lo que veíamos al principio, ¿no? Hoy en día esos proyectos se encaran directamente con los clientes, que son los que verticalizan dentro de sus necesidades, como decía Luis, ¿no? El gas asociado con la producción incremental de petróleo, o la utilización de gas de áreas marginales, o de la utilización de su propio combustible dentro del yacimiento. Así que, en cierta manera, no hemos tenido la necesidad de meternos ahí. Es una verticalización y una sinergia que estamos teniendo, donde cada una de las partes estamos poniendo la partecita donde somos expertos. Y obviamente hay partes entre la operadora y nosotros, que es lo que hablamos al principio. Van a aparecer otros jugadores en lo que es generación de GNL o comprimido, en lo que es transporte. Así que creo que se arma todo un ecosistema bastante interesante entre las operadoras, nosotros como empresa de servicios, y un montón de un ecosistema que es necesario hoy en día y que se va a seguir incrementando. Para entender bien cómo funciona ese esquema, o sea, vos tenés la tecnología Zeus, la están trayendo este año. Eso implica, por un lado, trabajar con fracturadores eléctricos y ahí tenés que garantizar la generación de energía eléctrica y la distribución, digamos, el transporte en media o en alta y la distribución eléctrica hasta el yacimiento. ¿Y cuál es el rol? ¿Cómo trabajás con esos stakeholders? O sea, con un generador, con un tecnólogo que te puede dar motores o turbinas, no lo sé qué, y con una empresa que te distribuya. ¿Cómo lo piensan ahí? Sí, uno de los habilitadores que tuvo este proyecto, bueno, esta parte de lo que es el Zeus, es que es un set 100% eléctrico. Esa electricidad la vamos a generar en sitio, y esto se viabilizó logrando que la tecnología de generación venga con los sets eléctricos. De otra manera, esa generación hubiese demorado más en desarrollar la tecnología o generar una infraestructura eléctrica hasta el set de fractura,
pero es tanta la necesidad, estamos hablando, hoy lo hablamos más temprano, entre 20 y 30 megavatios, que es lo que necesito generar ahí, Un montón. que es un montón. Entonces, así como está desarrollado el proyecto, lo que yo necesito llegar hasta la locación es con el commodity. Y el commodity, si es comprimido, lo tengo que descomprimir, y si es licuado, lo tengo que gasificar. ¿Esa decisión de qué tecnología vas, si vas por GNC o por GNL, está saldada o todavía no? Un poco lo decía Luis, ¿no? Ha avanzado, hoy en día ha avanzado algunas decisiones sobre comprimido, pero yo creo que en esta revolución que va a comenzar va a haber lugar a todas las tecnologías de acuerdo a la distancia, al proyecto. Creo que hay un análisis que se va a hacer puntualmente cuando hablemos diciendo, bueno, el C de fractura está acá, tal vez necesite otro tipo de logística, otro tipo de commodity, y obviamente todo eso lo va a definir el modelo de negocio, el modelo comercial, cómo dé el caso de negocio, ¿no? Entonces, como decía Luis, para redondear, ¿no? Yo creo que Vaca Muerta empieza a abrir las puertas a un montón de diferentes situaciones, diferentes commodities, y creo que va a haber lugar para todos. Si en un escenario optimista, digamos, si te sale bien un poco lo que están planificando, vos vas a tener un equipo 100% eléctrico, ¿y cuántos equipos duales podés llegar a tener, digamos? Sí, bueno, en la estrategia, en lo que es, obviamente cuando uno ve Vaca Muerta, no puede dejar de ver lo que sucedió en Permian, en donde la tecnología eléctrica fue la que más creció. Sí. Y todas las otras tecnologías son como intermedias, ¿no? Son como las que están camino a una tecnología como esta. Lo que nosotros vemos básicamente es un crecimiento grande, en nuestro caso de eléctrico, pero va a haber proyectos en los cuales tengas menos escala, no tengas tanta continuidad, no tengas tanto volumen, en donde se va a justificar las otras tecnologías, que es bombas 100% a gas, o las bombas duales de gas diésel, ¿no? Entonces, yo creo que van a convivir, depende del tamaño del proyecto, va a aparecer una o va a aparecer otra, pero sí, en el mediano plazo lo que uno ve es que la bomba diésel va a tender a ser dual y van a empezar a aparecer muchas bombas 100% gas, y obviamente en los proyectos que justifique por volumen y escala, va a justificar tener eléctrico. Ahí es como decía hace un rato. Entonces, si vos no hay nada y querés fractura a gas, necesitas tener un set completo para poder justificar el desarrollo de llevar la molécula en condiciones para darle al gas. Como eso finalmente, por distintos motivos, empezó a saldar y los proyectos de la molécula y del transporte a los yacimientos ya se empieza a cristalizar, entonces cambia la variable. Decís, bueno, si yo ya tengo molécula y transporte en el yacimiento, Sí. Lo que tiene fantástico los C de fractura es que no es un bien único, donde hay, no sé, pongámonos, 22 Sí. bombas que tienen que ser iguales. Exacto. Entonces, bomba que se rompe se reemplaza por DGB. O me traigo una porción de un ser eléctrico, que es lo que consigo en el mercado con un delta, con el lead time de entrega, y genero electricidad en una escala para eso. Y vas Entonces, customizando y vas a empezar a hibridizarte eventualmente, de acá a 4 años probablemente, o sea, el consumo de diésel en fractura sea muy bajo, pero una cosa empieza a decir yo me ¿Cuánto puede bajar? Vos mirás consumo de diésel 2025 de Argentina, 2026 de Argentina y te vas 4 años más, 2030. ¿Cuánto decís que lo podemos reducir? Y yo creo que un 60%, Mirá, y quiero ser conservador. 60% sin... Sí. Excelente, Wow. excelente, sí. Coincido. Antes de cerrar, Xavi, no sé si... pero quiero abrir un capitulito porque creo que hay una sinergia. Nosotros vamos a grabar en breve, no sé si esta semana o la que viene, un capítulo sobre los desafíos que presenta la logística de arena de fractura. Sí. Que de alguna manera uno lo piensa vinculado al gas natural, porque para bajar el costo de la arena o para asegurar el costo de la arena, tenés que ver de qué manera podés reemplazar diésel por otra tecnología, gas natural, GNC, GNL. ¿Qué oportunidad concreta ves ahí, digamos? O sea, ¿y cuáles son las barreras de entrada que tiene el reemplazo de diésel por gas natural en los camiones de arena, digamos? Bueno, para mí la oportunidad es 100%. La arena en dos instancias. Milla corta
y que toda la fractura a gas te permite resolver la milla corta y parece tonto, pero son un montón de metros cúbicos por Cuando día. decís milla corta, por el que no está encima del tema, ¿a qué te Claro, referís? la arena viene del lugar de donde sea, De a un Vicuña, lugar, Entre Ríos, de Vicuña, digamos. Entre Ríos, llega en un camión tolva a un lugar en las cercanías del yacimiento y ahí se carga en cajas de arena o en alguna otra metodología y se lleva específicamente al pozo. Y aparte las características de los camiones son distintos, porque el que viene de Entre Ríos viene por asfalto, entonces no necesita ser 4x4, tiene otras características, y el que va a entrar al yacimiento sí tiene un requerimiento de relieve y de condiciones del terreno que requieren que sea 4x4, entonces otra unidad. Exacto. Para que te des una idea, un C de fractura, pensá, 60 camiones que vienen de Entre Ríos, 15 que se mueven en calecita para que haya lo que se llama como fractura continua. Exacto. Entonces, eso ya te diría que empezó a cristalizarse y anda solo y que depende un poco de que empiece a haber cada vez más picos de carga rápida que está sucediendo en Neuquén. Y lo mismo está pasando con la milla larga. La milla larga, yo quiero decir tres cosas. Una, cuando nosotros decimos reemplazar el diésel por gas, no significa que queremos ganar más plata, ¿viste? O sea, enriquecernos, sino lo ¿Por que qué? hace Porque es- Tecpetrol es un productor de gas, entonces no es que Claro. quiere Vamos a vender la más gas. eficiencia, No, claro. la competitividad y la logística. La plata lamentablemente no nace de árboles, entonces vos, como dijiste hace un rato, salís afuera a buscar financiamiento, Exacto. entonces vos decís, y para que esto funcione tenés que darle dinámica. Si tus costos son elevados, el recupero de la inversión que haces de un commodity que tiene un precio internacional tiene un determinado plazo. Si vos podés trabajar en los costos, bajar los costos, esa rentabilidad aumenta y hace que el recupero de inversión se acorte. Y entonces te habilita que en cuanto recuperas esa inversión, podés invertirla en un nuevo proyecto. Y esa es esa inercia que requiere este negocio para tomar la escala que todos estamos soñando que tome. Y cuando digo todos es Argentina, ¿no? Exacto. La otra es que el gas de alguna forma nos ayuda a parametrizar el negocio como si fuera una línea de producción, en donde decís, che, estos camiones cargan acá, cargan acá, cargan acá, vuelven, cargan acá, cargan allá. Y entonces diciendo, esto es una línea de producción, hay contratos donde hay una persona que no está pensando en si vuelve lleno, dónde carga, sino que el tipo está preseteado para ir y venir, que es el mismo negocio de lo que transforma en tecnología. Y decís, ¿por qué lo puede hacer? Ese camión va, viene, viene, ¿viste? No se pierde, no sale otro camino, no inventa. Si está cerrado el camino, frena ahí hasta que se abre. Eso hace que sea viable. Y la tercera, me parece a mí, que es la industria nacional. Sí. Todo esto nos permite pensar en nuestra energía, nuestra agenda, dejar de mirar qué es lo que hace Europa con los problemas que tienen ellos, porque las soluciones que plantean Europa son cosas que le viene bien a Europa, no necesariamente a nosotros. Bueno, todo este tema de desarrollar plantas termoeléctricas, estaciones de carga, infraestructura, todo eso hace que nuestra industria nacional también se enfoque un poco en el negocio y pensando en lo primero que te dije, decir, che, ¿cuál es la lógica y cómo se engancha a esa industria nacional? Olvidar el pasado, no hacer un juicio de valor, ¿no? Listo, de ahora en adelante, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que necesitamos para que esto suceda? Y bueno, empezar a trabajar en ese sentido. Está buenísimo. No sé si ¿sabes qué me parecería? Cuando creamos Aguas Arriba, y es una idea que un poco la trajiste vos sobre la mesa a principio de año, la idea era decir, bueno, visibilicemos aquellas agendas como esta, como lo que es la utilización de gas natural, que de alguna manera empiecen a permear en la cadena de valor, en los distintos actores de la cadena de valor, pensando que en su momento la Argentina en los 80 hizo escala o ganó mercados de exportación desarrollando la industria GNC, que no fue una empresa que lo desarrolló, más allá de que Galileo tuvo su rol y demás, pero hubo un conjunto, un ecosistema de empresas que vio la oportunidad. La sensación que uno tiene es que podés replicar ese modelo si en los próximos 5 o 10 años hay actores, más allá de un Halliburton que trae toda su visión y toda su potencia y toda la organización de una empresa de servicio global muy potente, hay empresas hay espacio para que empresas como Criotech y demás tengan un rol ahí. Vos decías triar en San Nicolás, pero organizacionalmente y culturalmente, cuando analizás un poco el perfil de las empresas de servicio o de los proveedores de Argentina, ¿a dónde tienen que mirar, digamos? ¿Cómo modificás una organización? Decís, che, acá hay una oportunidad, yo tengo que ir a buscarla. Principalmente para mí esto de que
los diferentes anillos de la cadena traten de empezar a empoderarse y no esperar, digamos, que la demanda te traccione la oferta, ¿no? La importancia, esto que decíamos, es un camino que ya está corriendo, entonces muchas veces cuando la cadena de valor empieza a escuchar de que los fracturadores ya no van a ser diésel, van a ser dual fuel, no van a ser dual fuel, van a pasar a eléctricos, empiezan a entrar en duda y decir, bueno, ya invierto o todavía no invierto, espero que se haga toda la reconversión como para empezar a ver cuál es la proyección real que va a tener el desarrollo de las operadoras, las decisiones que van a tomar las prestadoras de servicios, cuál va a ser la tecnología que en definitiva termine ganando. Y la importancia de esta conversación es, no hay una sola tecnología, pueden convivir todas las tecnologías, no solamente es el GNL de exportación, también va a haber proyectos de menor escala de GNL, no solamente es el GNC para camiones, sino también es el GNC para fracturadores. Entonces, la iniciativa del sector privado para mí es fundamental. Las empresas tienen que empezar a invertir en tecnología, ver la posibilidad de adquirir licencias. Hablamos de los tanques criogénicos. Hoy en día creo que son importados. De repente hay empresas en Argentina que tienen capacidad de fabricar soluciones para almacenamiento de líquidos y sólidos. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en esto? ¿Dónde tengo áreas de vacancia hoy en día? Los tanques pueden ser una alternativa o empezar a prepararnos, como decíamos, ¿no? El layout de la locación va a cambiar, no es lo mismo un fracturador dual fuel que un fracturador eléctrico. Entonces, si tengo que pensar, soy un tecnólogo, ¿cómo empiezo a pensar o a imaginar el desarrollo o el diseño de una locación con tecnología de futuro? El consumo de gas no se termina en lo que estuvimos hablando. Hoy a la mañana vi una noticia que incluso me la compartió Hernán, donde YPF ya habla de cómo pensar una proyección de instalar data centers como para aprovechar lo que es la electrificación, el uso de energía que requiere todos los proyectos de inteligencia artificial. Va a requerir que se empiecen a desarrollar una serie de negocios cercanos a los pozos. Entonces digo, la cadena de valor no tiene que estar pensando solamente en la producción o en la demanda que existe hoy en día, debería estar pensando también hacer una apuesta de valor a inversión, nuevas tecnologías, adquirir nuevas licencias para ofrecer una solución mucho más compleja. Compleja no lo digo por difícil, sino un valor mucho más agregado. No pensar en cómo agregar valor en la molécula, sino también cómo agregar valor en la solución que puedo estar prestando y no pensarme, digamos, como un proveedor, una relación de proveedor-cliente, sino cómo ser parte de esa solución. Creo que hay una apertura hoy en día, por lo que veo, de una escucha mucho más activa, está mucho más integrado, digamos, la cadena de valor a las operadoras, las prestadoras de servicios, entonces es un espacio para aprovechar. Hay que desarmar algo, que lo tenemos adentro culturalmente, pero que yo estoy 100% convencido que va a suceder, que uno es soltar, que la única forma de prosperar un negocio es a través de la oportunidad, porque eso te hace ser muy poco dueño de lo que haces, estás captando una oportunidad, pero vos y no. llegas tarde. Claro, llegas tarde. Sí. Y la otra cosa es esta de decir, bueno, dejar de ser en modo survivor, ¿viste? Decir, bueno, hay que sobrevivir, empiezo a hacer un poco de todo, tengo un polirrubro. Dice, empezar a concentrarse en lo que realmente soy bueno, soy competitivo y puedo agregar valor. Para mí esas son las dos cosas, ¿no? Y después hay algo que es importante. Dice, las economías desarrolladas toleran que un porcentaje de empresas se especulen. Pero si todas las empresas especulan, nunca llega a desarrollarse la economía porque no encuentra dinámica, porque los costos son altos y porque aparte no todos tienen la misma visión. Y voy a contar algo sencillo, ¿no? Entonces, cuando empezamos con el tema de transporte a GNC, ¿sí? Muchos proveedores, por mi rol en ProPyme, se me acercaron a consultar cómo creía yo que tenían ellos que pensar el negocio. Entonces me decían, yo soy un zorro y le digo, contame vos qué pensaste. Y todos pensaron esto y dicen, no, porque yo sé que el gas vale tanto y cuánto vos te ahorrás, entonces le digo, bueno, o sea, si vas a hacer eso... No, empezaste mal. Porque estás especulando en cuánto yo me voy a ahorrar y no te estás dando cuenta de un montón de otros problemas. Todos los riesgos que tiene, los costos que tiene, las problemáticas que tiene. Entonces vos tenés que pensar de otra forma. CAPEX, OPEX, rentabilidad. Enfocate en eso. Si te enfocas en eso, estás enfocándote en el negocio y no en mi negocio. Y mi negocio tiene un montón de aristas que vos no conoces, ni vas a conocer, y tampoco te vas a hacer cargo. Porque el día que vos no me puedas traer gas, ¿te vas a hacer cargo de mi tiempo de no fractura?
No, bueno, O ¿ves? como te va a sonar el teléfono a vos cuando Exacto. el upstream, el área de upstream de control te diga, Luis, no tengo un Molécula para poder fracturar Entonces, acá. esas son las variables culturales que por suerte se están empezando a movilizar y yo creo que es lo que permite que estemos hablando de esta escala que vamos a tomar. Fíjense que estamos una hora hablando de este programa y podríamos ir mucho Sí. tiempo más, no me voy a extender, pero la sensación es esta, es como que a veces no le asignamos el valor estratégico que tiene este tema, tiene esta agenda. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades, porque también las organizaciones, las empresas tienen su atención puesta en lo urgente y a veces hay que sacar lo urgente y para después encarar lo importante, pero hay una oportunidad muy grande. Hay 2 entrevistas interesantes en el canal de YouTube de Cronojournal para ir a buscar. Una es a María Estela Murgas, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, que ella contaba cómo Colombia tiene transporte de GNL, que es esto que decía Alberto, de pasajeros, de carga. Y hay una entrevista también a la ministra de Energía de Chile, y ella también contaba cómo buena parte del transporte que trabaja con la minería en alta montaña en Chile, trabaja con GNL, trabaja con electricidad, digamos. Hay toda una agenda que la Argentina no la encaramos con la suficiente potencia porque siempre tenemos nuestros altos y bajos, nuestras crisis cíclicas, nuestra falta de estabilidad en la macroeconomía y cuesta ponerle como atención a eso, tener margen para poder atajar esa agenda. Pero bueno, creo que el objetivo de tratar de entender por dónde pasa el desafío de todo lo que es el aprovechamiento del gas natural a futuro está cubierto, así que de mi parte agradecerles. Seguimos a la hora en cualquier momento. Vamos a hacer este capítulo de Arena de Fractura. Parece un tema menor, parece un tema de segundo o tercer orden y es un tema de primer orden para Vaca Muerta hoy. Así que nada, sigan Bueno, estamos a la hora en cualquier perdón, momento. yo vi otros programas donde se interrumpía mucho, acá no nos interrumpimos No, nada. no. Por eso ahora yo interrumpo. Hacelo, Nicolás. pasamos un mensaje, sí. Porque, a ver, entre Hernán, Luis y yo no teníamos nada que discutir. Veo por la charla, Hernán muy de lo acuerdo. conoció y estamos muy de acuerdo en todo, estamos muy alineados en todo. Simplemente agregar algún comentario de Luis, que vos le preguntaste cómo veían el transporte de arena, que será otro capítulo arriba, aguas arriba. Nosotros le queremos incorporar a eso también en el transporte Entre Ríos a Neuquén, Sí. GNL. Acá viene- Hoy están parando 3 o 4 veces los camiones para Pero cargar GNC entre Ríos y Neuquén. Sí, Yo Luis. creo- yo ¿Interrumpamos o no? creo- Dale, así parecemos que no estamos de acuerdo. Al final. Sí. Yo lo que creo es esto. Cada tecnología va a encontrar su curso. ¿Y por qué no se está Claro. pensando en GNL de Entre Ríos a Neuquén? Porque igualmente el camionero cada 500 kilómetros tiene que bajar Está a bien, estamos de descansar, acuerdo. a comer un sanguchito, ¿sí? Porque lo tiene que hacer físicamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Están empezando a aparecer las cargas y estamos contractualizando los contratos para que esa persona cargue en 15 minutos, carga el camión y sigue de largo. Entonces, agregarle costo a la molécula para tener una autonomía que en definitiva no la voy a aprovechar, nosotros dijimos, no descartamos. Ahora, Estamos de acuerdo. tenemos que ir a Chile, GNL. Vamos a traer GNL. ¿Sí? ¿Por qué? Todo lo que tenga gas, en principio yo estoy de acuerdo. Pero, ¿no? eso, desde ya. no, eso sí. Pero la Pero- forma, el formato, tiene que estar ajustado. Celulares al a GNL, mejor- ¿te viene también. bien? Dale. El mejor tiene que estar ajustado la tecnología al mejor costo-beneficio, teniendo en cuenta un montón de variables. No solo la autonomía es una, pero después tiene que analizar las otras variables de contexto. Pero usted se engancha la conversación en el tercer capítulo. Para entender un poco, Alberto, vos lo que decís es que el transporte, por ejemplo, de Entre Ríos y Vicuy y Neuquén, ahí te faltan puntos de carga de GNL y te da mayor autonomía porque un camión que utiliza GNL, ¿cuántos kilómetros puede Y depende de los vientos, depende del peso que esté llevando, depende de varias variables, pero ponele alrededor de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Contra el GNC, que está en el orden de los 400 kilómetros más o Sí. menos, 450 máximo. Entonces vos lo que decís, Luis, es el camionero va a tener que frenar por una cuestión de operativa, digamos, hasta de cómo, de frenar, de esparcimiento, de bajar, no puede caminar, no puede manejar 800 kilómetros de una, No. eso no acontece. Y vos lo que decís, Alberto, es, che, está bien, pero yo prefiero tener la autonomía de 1000 kilómetros y si no tengo que parar porque tengo que llegar con la carga, llego y no estoy obligado cual. a pagar Va a arriba. ganar el costo. Ok. Pero Y- sin agregarle costo, exactamente. Claro, si vos tenés una situación de corredores como tenemos casualmente, los dos lugares de mayor circulación al negocio de Vaca Muerta, ¿cuáles son? Zárate Campana, todo y Bahía Blanca y todo lo que viene de Entre Ríos, ¿no? Ujú. Incluso algunos del sur de Entre Ríos hacen una L. Entonces, por ahí pasan ductos. Entonces, por donde pasa el ducto, decís, che, que ahí hay molécula,
comprimimos, cargamos, en la medida que carga rápido y que el tipo no está 2 horas ahí esperando para cargar. Que eso es lo que ya se está empezando a resolver. Ahí apuesto al GNC. Ahora decir, tenés que ir a Misiones, no hay GNL. No. Tenés que ir y tenemos que llegar. ¿Qué vale una estación? Vos que querés hacer una estación de carga GNL. ¿Qué inversión te demanda? ¿Qué CAPEX se demanda, Alberto, más o menos, para tener una idea? Es complicado, pero comparándolo con una de GNC para tener Sí. una relación de igual capacidad de carga en cuanto a volumen, Sí. estamos estimando, porque todavía no se hizo ninguna en Argentina, son cosas que son inciertas para nosotros. Sí. Muchos de los equipos tendrán que ser importados, también son costos inciertos. Calcularle menos de la mitad. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Sí, estamos estimando Ustedes están trabajando un en un proyecto, 40%. están pensando en un proyecto concreto como para tenerlo listo para poder Sí, avanzarlo. estamos en varios, sí. En varios. De vuelta, vamos a dejar acá este tema, pero cuando hagamos el capítulo de arena lo vamos a retomar porque uno habla con fuentes en el sector dentro de lo que es oil and gas, algunos te dicen voy por GNL, prefiero GNL, algunos empresas logísticas, otros dicen no, Argentina ya tiene todo un know-how, toda una forma de saber hacer las cosas con GNC, tiene proveedores probados, entonces hay valor ahí, es una agenda que está abierta, veremos qué pasa. Perdón, yo quiero agregar Sí. 2 temas más, disculpen que Metelo, interrumpa, metelo, pero porque ustedes va. lo editan después, Sí. así que no hay problema. Sí. Uno es el tema ambiental, yo no lo dejaría de lado, porque por ejemplo, empresas alimenticias, en el exterior no le compran a un frigorífico que esté quemando gasoil, por ejemplo, para su producción. Sí. Entonces tienen que usar gas, listo, para exportar. Empresas, por ejemplo, secadero de granos, criaderos de pollo, criaderos de chanchos, que son de pequeño consumos, no tienen gas. En Corrientes, bueno, en Misiones no hay tantos criaderos, pero sí hay secaderos de tabaco, secaderos de otros productos, necesitan gas. Y no tienen gas por redes, por gasoductos. Entonces el GNL, tal vez lo estamos mirando nosotros con más proyección hacia esos puntos desconectados de la red, que son muchísimos. El sur de Santa Fe no tiene gasoducto. Todo el NEA no el tiene- sur de, todo el NEA de no Córdoba, tiene. el NEA de Corrientes para arriba no tiene gas. Entre Ríos tiene. Por Pero eso- de Corrientes para arriba por no. eso, viste, la Formosa, escala- Chaco. Formosa, La el escala Chaco. te empieza la escala, ¿Sí? que te viabiliza algunos proyectos y dice, che, ya que hago esto, hago un poquito más, consumo esto, no, perdón. que por sí mismo un tipo de corriente no puede costear todo este cambio paradigmático. Tal cual. Entonces digo, claramente, hace con otras personas también en GL, porque hay un montón de proyectos dando vuelta, inclusive estaban hablando de decir, che, en estaciones hijas de GNC, ir con GNL. dice. Claro, Sí, claro. claro, todo eso es viable. Y el Pero GNL, la tu escala- GNC también, o sea, Claro. tener la estación con el tanque de GNL a un costo menor del que estábamos hablando Regasificás. y regasificás, pero en el momento de la carga, sin tener... Increíble. Es que de vuelta el un ecosistema puede ir regasificador. cambiando, así como uno ya está acostumbrado a ver estaciones de GNC por todos lados, por todo el país y marcas que uno identifica, no sé, Aspro, que dice, bueno, GNC, por ahí en 5 años tenés marcas que se especializan en hacer estaciones de GNL y que están de vuelta, todo esto está Totalmente, ocurriendo y puede ocurrir. totalmente. Tenés un tema más, porque no quiero cerrar. Sí, y que- el ambiental, no quiero dejar de lado lo ambiental, Lo porque dije, sí. también como reemplazo del diésel o en el caso de provincias como Tucumán, en reemplazo de la leña, o todavía ahí se está quemando bagazo sí. para generar calor, para generar agua caliente, también reemplazarlo por gas natural a un costo razonable. GNC en algún caso, GNL en otro caso, o lo que fuera. Es que, de vuelta, todo el desarrollo de gas natural, sobre todo el abaratimiento del costo del gas natural, con el gas asociado que te tira el precio de la ventana de gas seco para abajo, la escala, los proyectos de GNL, el aplanamiento, si se quiere, la Argentina se transforma en un exportador de gas natural, Tal cual. te cambia el paradigma completamente. Lo que falta son actores que tengan capacidad, fuerza, músculo, capacidad de inversión para aprovechar esa oportunidad. Así que, ahora sí, dejamos acá. No, pero vamos a vincularlo. Eso es lo lindo de estos programas, tratar de desbloquear algún nivel de discusión y nivel de visibilización de agendas que por ahí se nos van en los grandes títulos y no las bajamos a tierra y no las podemos entender. Así que bueno, estamos a la hora en cualquier momento. Sigan las redes de EconoJournal y nos vemos la próxima. Chau, chau.